A continuación presentamos nuestra voz editorial con el doctor Juan Cárdenas Espinosa. Buenas noches, amigos oyentes, televidentes del Ecuador y de fuera de nuestra patria. Hoy queremos referirnos a lo dicho por Mr. Biden, como que algún comedido de Carondelet le escribió el libreto para que el jefe del imperio manifieste algo que no cuadra. Felicitó al visitante, presidente de Ecuador en Washington, por su manejo de la seguridad ciudadana, de la migración y de la economía, que para él era ejemplar. Quedamos extrañados, perplejos, y parece ser que efectivamente alguien le escribió ese mensaje, alguien de la parte interesada. Por manera que, dicho esto por el jefe mayor del neoliberalismo, tiene una especie de distorsión de la realidad, porque envalentonó al susodicho para que allá mismo, en la sede del imperio, se proclame candidato, el primero, a la presidencia en el 2025. Es decir, que correría por la reelección. Cuando regresó parece que pisó tierra y se dio cuenta de lo dicho, pero eso no borra lo expresado con cierta euforia y aprovechando la coyuntura de aquella extraña felicitación, que, como dice por ahí un dato, provocó la risa nacional. Y estos son asuntos muy serios. Si hay algo que le duele al país, es la reactivación de una migración que está dividiendo a la familia ecuatoriana. Dolorosa, peligrosa, azarosa, pero que recoge exactamente lo que siente el ecuatoriano de a pie cuando se da cuenta que aquí no tiene futuro, no tiene trabajo, no tiene perspectiva. Y cuando le dicen que el manejo de esa migración es ejemplar, alguien cree que nos está tomando el pelo. Más aún, si de seguridad ciudadana se trata, esa es una quimera lejana. Eso ocurrió en la década ganada, cuando la institucionalidad tomó profesionalmente su responsabilidad para aplicar una auténtica política carcelaria a través del Ministerio de Derechos Humanos, a través de ministerios coordinadores que respondían por algo que es fundamental, la seguridad de los ciudadanos, algo de lo que hoy carecemos lamentablemente. Y si analizamos la situación económica en que nos debatimos, el asunto se pone mucho más escabroso. ¿Creerán los neoliberales que manejo económico eficiente es poner a buen recaudo sus caudales? ¿Activar la repatriación de capitales a paraísos fiscales?
creerán que la eficiencia se da en función de que cumplen la consigna privatizadora. Además, aquí hay un hecho que no acaba de entender, que las movilizaciones de junio último impidieron la venta del Banco del Pacífico, compatriotas. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Porque si fuera así, saldríamos a movilizarnos para que no se vendan los bienes estratégicos que son de propiedad de todos los ecuatorianos, como la energía eléctrica, como el espectro electroradiomagnético, como las hidroeléctricas en general, porque eso significa enajenar los agentes económicos que permiten equilibrar un presupuesto que de por sí ya es cicatero en materia social y peor aún de inversión pública. ¿Creen entonces los neoliberales que hay eficiencia cuando destinan todos los recursos provenientes de la renta petrolera, de los préstamos recibidos por multilaterales, por chulqueros internacionales, y que van a parar y acrecentar la Reserva Monetaria Internacional, que en dolarización no se justifica? Sin embargo, sirve para garantizar el cumplimiento en el pago de la deuda externa. Pero no es porque sean cumplidores, pagadores, no. Es porque ellos manejan el mercado especulativo de los bonos de nuestra deuda externa, de los papeles de nuestra deuda externa. Y cuando acumulan, más aún, la Reserva Monetaria Internacional depositada en Europa, ellos, los integrantes de poderosos grupos económicos, son los que protegen sus intereses particulares, porque son los tenedores de papeles y de bonos de la deuda externa. Por eso son pagadores, por eso son muy proclives a incrementar la reserva internacional, porque es por conveniencia propia y de gallada. Entonces, afirmar que en Latinoamérica, en la región, hay una especie de admiración por el manejo económico de la economía nacional en el Ecuador es un contrasentido. No hay trabajo, no hay reactivación económica, no hay obra pública, no hay atención a los sectores sociales, a la salud, a la educación. Le tememos al ambiente que vivimos por la inseguridad que aqueja a la ciudadanía. Muy lejos entonces de que esa afirmación de Mr. Biden ni siquiera se aproximen remotamente a una realidad que vivimos. Queremos comentar en forma tangencial lo dicho por la voz oficial, que todo el que esté en contra de la consulta popular, de su consulta, dice que somos narcos. Una gratuita descalificación que dice mucho de quién lo profiriere. Porque divide al país en dos grupos, los buenos, los malos, lo blanco, lo negro, lo superior, lo inferior. Así, con una polarización que no nos merecemos en el Ecuador, porque así no se maneja una sociedad regida por un
gobierno democrático, en un Estado de derechos y de justicia. Pero lo dijo y creó un efecto contrario al que quería, porque hay mucha gente que votó por el gobierno actual y está profundamente arrepentido, y más aún con esta clase de expresiones muy fáciles y gratuitas. Lo contradictorio es que sale el ministro del Interior y manifiesta que están investigando la posibilidad de que algún sector de narcos podría aproximarse a contactar con algún precandidato. ¿Se dan cuenta esa contradicción? Y ese desmentido de un ministro de Estado a la voz oficial. ¿Qué nos pasa? Este es un ambiente enrarecido por las dudas, por la falta de seguridad en la expresión de la voz oficial, que debe ser sagrada, caracterizada por la verdad y nada más que la verdad. Porque lanzar dardos especulativos, ofensivos, provocadores, no es precisamente una forma de construir unidad nacional. Y en ese ambiente pretenden imponer una consulta que a vista del país constituye una especie de provocación. Porque cuando nos dicen que con la consulta se arregla la inseguridad ciudadana, con la consulta se reactiva la economía del país, con la consulta se construye el bienestar de los ciudadanos, nos están mintiendo. Y ese triste papel siguen cumpliendo los grandes medios privados de comunicación, que no le cumplen al país con una voz orientadora, sino por el contrario, ahora es una persecución. Ya no solamente al correísmo, sino a todo aquel que tenga un vestigio de progresismo. Y así no se construye una patria. Y más bien, frente a tantas acusaciones, a tantas culpabilidades que a nadie cree, hoy por hoy, a un banquero muy conocido, cuñado del poder de turno, Estados Unidos, que no es correísta, ni creo que de Pachacuti, le retira la visa para que no pueda ingresar a los Estados Unidos, porque tiene que responder por conductas alejadas a la ley y el acatamiento del derecho. Eso sí es un tema que debe preocupar al oficialismo, porque esto va en la línea del retiro de visas a los narcogenerales, a los juzgadores. Esto empaña la gestión de las funciones del Estado. Esto es altamente erosivo para la salud democrática de un país que de tumbo en tumbo busca la forma de destruir 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, y lo único que ha logrado es desinstitucionalizar al Ecuador, desatender las obligaciones del Estado, abandonar hospitales y centros de salud, escuelas, colegios, desfinanciar a la educación superior y afanar procesos de privatización
que rechaza la conciencia nacional. Repetimos, es un tremendo contrasentido que se acuse a las movilizaciones de los movimientos y nacionalidades en el mes de junio de haber impedido la venta del Banco del Pacífico. Por nosotros, esta es una buena causa, que no se venda un banco que ha demostrado, compatriotas, que bien administrado por el sector público, es un referente para la tarea de los demás bancos, un elemento de regulación y racionalización de la gestión privada de los bancos, porque entregaba mensualmente utilidades a la caja fiscal, la gestión del Banco del Pacífico en manos del sector público. ¿Será por eso que lo quieren comprar? Y se molestan, porque dizque las movilizaciones del mes de junio último provocaron la paralización de esa venta. Ninguna privatización es provechosa para el país. Entiéndase, cuando usted tiene una deuda, su acreedor busca que le dé la plata de la comida, la plata de los chicos, la plata de la salud, la renta de la casa. Si es más aún todavía crítico el crédito, se llevan la casa familiar. El chulquero, el acreedor, barre con todo. Y eso es lo que hace la carta de intención que asumió mansamente el gobierno ecuatoriano frente al Fondo Monetario Internacional, que tiene que cobrar, como todo banco, el crédito y los intereses y los castigos por mora. Y eso para ellos solo es posible con ajustes que significan desatender la salud pública, la educación, la seguridad ciudadana, la desinversión y la reducción del tamaño del Estado, así como también la privatización de los bienes y servicios del Estado, que son de propiedad de todos los compatriotas, para pagar esa deuda. ¿Será entonces lícito que la conciencia nacional coincida con ese empeño de los chulqueros acreedores? Para ellos es negocio que lo paguemos con nuestra miseria, con nuestro hambre, con nuestra marginalidad. Pero es tarea nuestra defendernos de esa ofensiva brutal que no tiene conciencia. El neoliberalismo vive una etapa crítica, porque en ningún país del mundo ha construido bienestar para nadie. Queridos oyentes y televidentes, les agradecemos por habernos escuchado. Aprovecho esta ocasión para abrazarles respetuosamente, con un deseo que, aunque sea una frase de cliché, lleve para ustedes una esperanza. Un deseo de que el año 2023 algo salga mejor para todos los compatriotas. Y aquí una recomendación. Tenemos en nuestra conciencia y en nuestras manos el arma de la transformación o del atraso. El voto. El voto es nuestra arma en democracia. Votemos bien entonces. Está a punto de arrancar la campaña en forma oficial, porque en otro término comenzaron cuando les dio la gana y nadie hace ni control de esa campaña, peor aún del gasto electoral. Allí también las autoridades de la función electoral
le tienen que explicar al país por su inacción. Abrazamos con esperanza el deseo de que el año 2023 sea mejor para todo el Ecuador, incluidos los banqueros. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz año nuevo. Hemos presentado nuestra voz editorial con el doctor Juan Cárdenas Espinosa.